Marta estaba acostumbrada a estar sola en casa. Sus padres viajaban con frecuencia por trabajo, y ella, con 17 años, ya no necesitaba niñera. Disfrutaba de la libertad que le ofrecía la soledad, ver las películas que quería, comer a la hora que quisiera y, sobre todo, disfrutar de la tranquilidad que brindaba el silencio de una casa vacía. Era una noche de viernes como cualquier otra. Marta se había preparado un gran tazón de palomitas, se acomodó en el sofá y comenzó a ver una película de terror que acababa de estrenar en streaming. La trama no era especialmente aterradora, pero tenía un buen ambiente que la mantuvo entretenida durante la primera hora. Fue entonces cuando, de repente, el sonido de la película se cortó y la pantalla se volvió negra. Marta frunció el ceño, pensando que era un problema de internet. Sin embargo, cuando intentó salir de la aplicación, se dio cuenta de que la televisión había perdido la señal por completo. Resignada, decidió que tal vez era hora de irse a dormir. Se levantó del sofá, estiró los brazos y apagó las luces de la sala antes de subir las escaleras hacia su habitación. A medida que caminaba por el pasillo oscuro, sintió una ligera incomodidad, como si algo la estuviera observando. Pero rápidamente descartó la idea, seguramente eran los efectos de la película que había estado viendo. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta y se preparó para dormir. Justo cuando estaba por apagar la luz de su mesita de noche, escuchó un golpe sordo proveniente del piso de abajo. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Debe ser la casa, se dijo a sí misma, intentando tranquilizarse. Después de todo, había oído ese tipo de ruidos antes, el crujido de la madera o la contracción de las tuberías. Sin embargo, este sonido era diferente, más parecido al de algo golpeando una superficie dura. Decidió ignorarlo, se acomodó bajo las sábanas y apagó la luz. Cerró los ojos y trató de dejar que el sueño la envolviera, pero no pasaron más de unos minutos antes de que el sonido se repitiera, esta vez más fuerte y acompañado por lo que sonaba como un susurro. Marta se incorporó de un salto, con la respiración entrecortada. ¿Había escuchado bien? El silencio que siguió fue tan absoluto que comenzó a preguntarse si todo estaba en su cabeza. Haciendo acopio de valor, salió de la cama y, sin encender la luz, abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso, pero el corazón de Marta latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó lentamente hacia las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar al último escalón, se detuvo para escuchar. Todo estaba en calma. Respiró hondo y decidió bajar al primer piso para asegurarse de que todo estaba en orden. Revisó la sala de estar, la cocina y el comedor, todo parecía normal. Se sintió un poco tonta por haberse asustado tanto, pero justo cuando se disponía a regresar a su habitación, algo captó su atención. A través de la ventana del comedor, vio una figura oscura de pie en el jardín, inmóvil, como si estuviera observándola. El terror la paralizó por un instante, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Temblando, cerró todas las cortinas de la planta baja y corrió de vuelta a su habitación, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. Se lanzó a la cama y se cubrió con las sábanas, esperando que lo que acababa de ver fuera producto de su imaginación. Trató de convencerse de que tal vez había sido una sombra, o incluso un animal que había confundido con una figura humana. Pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Después de lo que parecieron horas, Marta finalmente se quedó dormida, solo para ser despertada nuevamente por un sonido mucho más perturbador, un ligero rasguño en la puerta de su habitación. Se sentó en la cama, con el corazón en la garganta. El sonido continuó, constante, como si alguien estuviera arañando la madera con una uña larga. Estaba segura de que había cerrado con llave la puerta, pero el terror la invadió cuando se dio cuenta de que no podía recordar si realmente lo había hecho. Se armó de valor, salió de la cama y caminó lentamente hacia la puerta. El rasguño se detuvo cuando ella estaba a solo unos centímetros. Con una mano temblorosa, giró la manija y, al abrirla, no encontró a nadie. Respiró aliviada por un momento, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por un nuevo miedo cuando escuchó un susurro proveniente de la planta baja. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Cerró la puerta con fuerza y corrió hacia su cama, esta vez decidida a no moverse hasta que amaneciera. Se cubrió la cabeza con las sábanas y trató de controlar su respiración, pero el susurro se hizo más fuerte. Era una voz, no podía distinguir lo que decía, pero estaba segura de que no era producto de su imaginación. El miedo se apoderó de ella cuando el susurro se convirtió en un murmullo que parecía provenir de todas partes a la vez. El sonido era inquietante, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin formar palabras coherentes. Marta sintió que se volvía loca. De repente, el murmullo cesó, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Marta permaneció inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera el silencio. Fue entonces cuando escuchó un golpe fuerte en la puerta de su habitación. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. El golpe se repitió, esta vez con más fuerza, como si alguien intentara entrar. Marta se deslizó fuera de la cama y, en un arranque de desesperación, decidió que no podía quedarse allí. Tenía que salir de la casa. Se acercó a la puerta, su mano temblaba mientras giraba la manija lentamente. Abrió la puerta solo un poco, lo suficiente para mirar por la rendija, pero no vio nada. Abrió la puerta por completo y se encontró con el pasillo vacío. Corrió hacia las escaleras, bajándolas tan rápido que casi se cayó. Justo cuando llegó a la planta baja, escuchó un susurro justo detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. La sensación de pánico creció cuando se dio cuenta de que la puerta principal estaba entreabierta. Marta sabía que la había cerrado, ¿cómo podía estar abierta ahora? Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia la puerta, decidida a salir de la casa. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, algo la detuvo en seco. El susurro se hizo más fuerte, y por primera vez, las palabras se volvieron claras: no te vayas. Marta sintió que su cuerpo se paralizaba. Intentó moverse, pero era como si algo invisible la estuviera reteniendo. La voz susurrante parecía provenir de todas partes, envolviéndola en un frío helado que penetraba hasta los huesos. No te vayas, repetía la voz, cada vez más insistente. Finalmente, en un acto de pura desesperación, Marta logró romper el hechizo que la retenía y salió corriendo de la casa, sin atreverse a mirar atrás. Corrió sin parar por la calle desierta, hasta que sus piernas no pudieron más y cayó al suelo, jadeando y temblando. Pasaron varios minutos antes de que se diera cuenta de que estaba frente a la casa de sus vecinos, los García. Se levantó como pudo y comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, revelando a la señora García con una expresión de sorpresa y preocupación. Marta se desplomó en los brazos de la mujer, sollozando sin control. Entre lágrimas, trató de explicar lo que había sucedido, pero sus palabras salían entrecortadas y confusas. Sin embargo, los García no necesitaron escuchar mucho para entender que algo estaba terriblemente mal. La llevaron adentro y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, revisaron la casa de Marta de arriba a abajo, pero no encontraron nada fuera de lo común. No había señales de entrada forzada, ni rastro de nadie en el interior. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Marta fue llevada a casa de sus abuelos, donde intentó recuperar la calma. Sus padres, preocupados, decidieron regresar de su viaje, aunque no podían entender lo que había pasado. Sin embargo, Marta sabía que lo que había experimentado no había sido una simple pesadilla. Aún así, trató de dejarlo atrás, convencida de que nunca volvería a esa casa. Pasaron los días, y Marta comenzó a sentir que tal vez había exagerado. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cama de la casa de sus abuelos, algo la despertó. Abrió los ojos lentamente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A los pies de su cama, una figura oscura estaba de pie, observándola. La figura se inclinó hacia ella y, con un susurro gélido, dijo: «Te dije que no te fueras». Marta gritó, pero nadie escuchó su llamado. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Marta atrapada en un ciclo interminable de miedo, sabiendo que, aunque había dejado la casa, la sombra en la ventana la había seguido,
y que nunca estaría realmente sola. Ana estaba sola en casa. Su familia había decidido irse de viaje por el fin de semana, pero ella prefirió quedarse para estudiar para sus solicitudes finales. La casa, una antigua edificación de 2 pisos en las afueras de la ciudad, siempre le había parecido un refugio acogedor. Sin embargo, en esa noche de tormenta, la soledad pesaba más de lo habitual. La lluvia azotaba las ventanas con furia, y los truenos resonaban en la distancia, sacudiendo las paredes de la casa. A pesar del clima, Ana intentaba concentrarse en sus libros. Estaba decidida a aprovechar el tiempo, aunque un leve sentimiento de inquietud comenzaba a instalarse en su pecho. Cerca de la medianoche, Ana decidió tomarse un descanso. Bajó a la cocina para preparar una taza de té. Las luces titilaban cada vez que un trueno sacudía el cielo, y la luz de la cocina parpadeó por un segundo antes de apagarse completamente. Genial, justo lo que me faltaba, murmuró Ana con un suspiro mientras tanteaba en la oscuridad. Buscó una linterna en el cajón de la cocina y logró encenderla después de varios intentos. La luz era débil, pero suficiente para guiarla. Decidió revisar el interruptor general en el sótano, suponiendo que la tormenta había causado un corte eléctrico. El sótano nunca había sido su lugar favorito. Desde niña, sintió un extraño rechazo hacia ese lugar, pero en ese momento no tenía opción. Bajó las escaleras con cautela, enfocando la luz de la linterna en los peldaños de madera. El aire en el sótano era más frío, y el sonido de la lluvia se amortiguaba, dejando solo el silencio opresivo. Cuando llegó al final de las escaleras, un fuerte trueno retumbó sobre la casa, haciendo vibrar las paredes. Ana contuvo el aliento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó al cuadro de luces y, tras una breve inspección, notó que uno de los fusibles se había saltado. Lo reactivó y las luces volvieron a encenderse con un parpadeo. Aliviada, Ana se dispuso a subir de nuevo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un crujido suave pero distinto, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo del salón. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y la linterna tembló ligeramente en su mano. Ana intentó calmarse, convencida de que solo era su imaginación, alimentada por el ambiente lúgubre del sótano y la tensión de la tormenta. Sin embargo, cuando el sonido se repitió, más claro esta vez, supo que algo no estaba bien. Subió rápidamente las escaleras y cerró la puerta del sótano tras de sí, asegurándose de girar la llave en la cerradura. El silencio reinó de nuevo, roto solo por el golpeteo constante de la lluvia y el ocasional trueno. Ana recorrió la planta baja, inspeccionando cada habitación, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo, o alguien, estaba allí con ella. Regresó a la cocina y se sirvió el té que había dejado a los medios, tratando de mantener la calma. Se repitió a sí misma que estaba sola, que los ruidos eran solo el producto de una casa vieja azotada por la tormenta. Pero la sensación de ser observada persistía, agazapada en la oscuridad. Finalmente, decidió regresar a su habitación y encerrarse. Subió las escaleras rápidamente, sin atreverse a mirar atrás, como si algo pudiera estar siguiéndola. Una vez en su cuarto, cerró la puerta y giró la llave, sintiendo un leve alivio al escuchar el clic de la cerradura. Se sentó en la cama, abrazando sus piernas, y comenzó a repasar mentalmente todo lo sucedido. Tal vez estaba siendo paranoica, se decía, pero el miedo se negaba a disiparse. El viento aullaba afuera, y un nuevo trueno sacudió la casa, seguido de un apagón repentino. La oscuridad inundó la habitación. Ana maldijo en voz baja y buscó la linterna en su escritorio. La encendió, pero la luz era más tenue de lo que recordaba. Se levantó lentamente, con la linterna temblando en su mano. El silencio en la casa era opresivo, como si la tormenta se hubiera detenido de repente. Fue entonces cuando escuchó un susurro, tan suave que casi lo confundió con el viento. Provenía del pasillo, justo afuera de su puerta. Su respiración se aceleró y su corazón martilló en su pecho. ¿Podría haber alguien allí? ¿Habría dejado una ventana abierta? Se acercó a la puerta,
con la linterna apuntando hacia ella. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar. No había nada. El silencio se había vuelto absoluto, casi tangible. Pero Ana no podía ignorar la sensación de que algo se escondía en la oscuridad. De repente, un golpe sordo resonó desde el otro lado de la puerta, como si alguien o algo hubiera chocado contra ella. Ana retrocedió con un grito ahogado, tropezando con la cama y cayendo al suelo. La linterna rodó por el suelo, su luz parpadeante creando sombras grotescas en las paredes. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. La puerta tembló, y Ana se cubrió la boca para no gritar. Los segundos pasaron lentamente, cada uno estirado por el miedo que la paralizaba. Cuando el golpe cesó, la casa volvió a sumirse en un silencio antinatural. Temblando, Ana se arrastró hasta la linterna y la apagó, dejándose envolver por la oscuridad. Si había alguien allí, no quería darle la ventaja de verla. Escuchó, con los oídos atentos a cualquier ruido, pero solo había un silencio ensordecedor. Se mantuvo en silencio por lo que parecieron horas, con la esperanza de que quien quisiera que estuviera en la casa se diera por vencido. Pero entonces, algo frío y sólido rozó su pie. Ana contuvo el aliento, sintiendo que el terror la consumía. Con un movimiento lento, giró la cabeza hacia el origen del contacto. La oscuridad era total, pero podía sentir una presencia, algo que se movía en el suelo, algo que no debería estar allí. Se obligó a mantener la calma, a no gritar, a no moverse. Pero la cosa, lo que fuera, comenzó a arrastrarse hacia ella. Ana sintió que su corazón latía con tal fuerza que pensaba que explotaría. La cosa se acercaba lentamente, su respiración entrecortada apenas audible. De repente, un rayo iluminó la habitación por un instante, revelando algo que hizo que su sangre se helara. A los pies de la cama, una figura oscura, desgarbada, se arrastraba por el suelo, sus extremidades alargadas y desproporcionadas retorcidas de manera antinatural. Sus ojos, dos orbes negros, reflejaron la luz del rayo antes de que la oscuridad volviera a engullir la habitación. Ana gritó, un sonido agudo y desesperado que resonó por toda la casa. En un movimiento desesperado, lanzó la linterna hacia la figura y corrió hacia la puerta, sus manos temblorosas luchando por abrir la cerradura. Los golpes fueron, más fuertes, más furiosos. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y Ana salió corriendo por el pasillo, sin mirar atrás. Bajó las escaleras de dos en dos, sintiendo que algo la seguía. La oscuridad parecía moverse con vida propia, cerrándose a su alrededor. Llegó a la puerta principal y luchó por abrirla, sus manos resbalando en la cerradura. El sonido de pasos pesados descendiendo las escaleras la hizo gritar de nuevo. Con un último esfuerzo, logró abrir la puerta y salió corriendo bajo la lluvia. No se detuvo hasta llegar a la casa de los vecinos. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando, llorando, hasta que alguien finalmente la abrió. Las palabras salieron atropelladas de su boca, tratando de explicar lo que había sucedido, pero nada tenía sentido. La policía llegó poco después, pero cuando entraron en la casa, no encontraron nada fuera de lo común. No había signos de intrusión, ninguna figura oscura arrastrándose por el suelo. Todo estaba en su lugar, tal como Ana lo había dejado. Los oficiales intentaron tranquilizarla, asegurándole que no había nada en la casa, que tal vez el estrés y la tormenta habían jugado con su mente. Pero Ana sabía lo que había visto, lo que había sentido. Esa noche, se quedó en la casa de los vecinos, sin atreverse a volver. Y aunque intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla, el miedo seguía acechando en el fondo de su mente, grabándole que en la oscuridad, hay cosas que no se pueden explicar. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había cesado y la luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas, los vecinos la encontraron en un estado de shock, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí. Ana nunca volvió a hablar de lo sucedido, y con el tiempo, la casa fue vendida. Pero aquellos que vivieron en ella después, afirmaban escuchar extraños ruidos en la noche, y algunos aseguraban. Y aunque nadie sabe con certeza qué sucedió aquella noche, una cosa es segura, en la oscuridad, en el silencio opresivo de la noche, algo acecha, esperando el momento justo para revelarse.
Clara estaba sola en casa por primera vez en meses. Su madre había insistido en que ya tenía edad suficiente para quedarse sola mientras ella y su hermano menor visitaban a su abuela en el campo. Clara, de 16 años, había esperado este momento con ansias, le encantaba la idea de tener la casa para ella sola, sin que nadie la molestara. La tarde había sido tranquila, casi aburrida. Pasó las primeras horas viendo series en el sofá, comiendo patatas fritas y desplazándose sin pensar por las redes sociales. El sol se había puesto sin que ella se diera cuenta, y las sombras en la sala empezaban a alargarse. Decidió que era hora de cenar algo ligero antes de acurrucarse en la cama con un buen libro. Mientras abría la nevera, el ruido del viento afuera llamó su atención. Las ramas de los árboles arañaban las ventanas, haciendo un ruido que normalmente no la habría perturbado, pero en la soledad de la casa se le antojaba extraño. Agitó la cabeza, reprendiendo a su mente por ser tan paranoica. Después de todo, no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, algo en el ambiente la hizo sentir incómoda. La casa estaba demasiado silenciosa, como si aguardara algo. Al preparar un sándwich, el sonido de su teléfono vibrando en la mesa la hizo saltar. Soltó una risita nerviosa, regañándose a sí misma por ser tan asustadiza. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de su madre preguntándole cómo estaba. Clara rápidamente respondió que todo estaba bien, omitiendo mencionar la extraña inquietud que la había comenzado a invadir. Llevó su cena al salón, apagó las luces de la cocina y encendió una lámpara junto al sofá. El libro que había elegido era de suspenso, una historia sobre un detective que resolvía un misterioso caso de asesinato. Pero mientras intentaba concentrarse en la lectura, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Varias veces levantó la vista hacia la puerta principal, asegurándose de que estaba cerrada con llave. Cada pequeña crujida de la madera de la casa parecía resonar más fuerte en sus oídos, y su imaginación empezó a volar. A mitad de una página, Clara escuchó un ruido. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando suavemente en una de las ventanas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, claramente proveniente de la ventana del salón. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Se obligó a levantarse del sofá, caminando hacia la ventana con pasos cautelosos. Descorrió la cortina de un tirón, esperando ver la causa del ruido. No había nada. Solo la oscuridad del exterior y la imagen distorsionada de su reflejo en el cristal. Respiró hondo, intentando calmarse. Probablemente fue una rama, pensó, recordando cómo el viento había agitado las copas de los árboles hace unos minutos. Cerró las cortinas con fuerza y decidió que lo mejor sería subir a su habitación, donde se sentía más segura. Dejó el plato de comida a medio comer en la mesa y apagó la lámpara del salón, dejando la planta baja en completa oscuridad. Subió las escaleras y, al llegar al pasillo del segundo piso, sintió un cambio en el ambiente. Había algo diferente en la casa, algo que no podía identificar. La puerta de su habitación estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado cuando bajó. Tragó saliva, sintiendo que su boca se secaba. Se acercó lentamente, empujando la puerta con un dedo. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado, pero el aire era frío, como si una corriente helada se hubiera colado por la ventana. La cerró con un clic y se dirigió al armario para sacar su pijama. Mientras se cambiaba, escuchó otro sonido, esta vez mucho más cercano. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir del pasillo. Clara se detuvo en seco, su corazón latiendo desbocado. No pudo distinguir palabras, solo el murmullo bajo, ininteligible. Se acercó a la puerta, poniendo la oreja contra la madera, pero el sonido cesó de inmediato. «Estás dejando que tu mente te juegue una mala pasada», se dijo a sí misma. «Es solo el viento, nada más». Decidida a no dejarse asustar por su propia imaginación, Clara se metió en la cama, arropándose hasta la barbilla. Apagó la lámpara de la mesilla de noche y cerró los ojos, obligándose a pensar en cosas agradables. El silencio se hizo aún más palpable en la oscuridad de la habitación.
Todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón en los oídos, un ritmo que se aceleraba con cada minuto que pasaba. Intentó convencerse de que no había nada de qué preocuparse, que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, esa incómoda sensación de ser observada persistía, oprimiendo su pecho. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, algo la hizo abrir los ojos de golpe. Una ligera presión, como si algo invisible hubiera rozado su pierna a través de la manta. Clara se quedó petrificada, sin atreverse a moverse. Sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, recorrieron la habitación, buscando la fuente de la sensación. El susurro volvió, esta vez mucho más claro. Provenía directamente del interior de la habitación. Clara. La voz era apenas un murmullo, pero ella la escuchó perfectamente. Su nombre, pronunciado con una familiaridad que le heló la sangre. Se sentó de un salto en la cama, encendiendo la lámpara con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, como antes, pero el aire se sentía más denso, casi asfixiante. Clara sintió una oleada de pánico, algo no estaba bien en esa casa. Recordó todas las historias de fantasmas que había escuchado, pero nunca pensó que pudiera experimentar algo así en la vida real. Rápidamente, decidió que no pasaría otra noche allí. Tomó su teléfono, dispuesta a llamar a su madre, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo varias veces, pero no respondió. Era como si toda la tecnología en la casa hubiera dejado de funcionar al mismo tiempo. El terror la invadió, pero se obligó a mantener la calma. «Tienes que salir de aquí», se dijo a sí misma. Tomó una linterna de la mesilla de noche y salió de la habitación, decidida a bajar las escaleras y salir de la casa. Mientras bajaba, el pasillo parecía más largo de lo habitual, como si las paredes se estuvieran estrechando a su alrededor. El susurro la seguía, repitiendo su nombre en un tono monótono, pero ella no miraba atrás. Al llegar a la planta baja, se dirigió hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la entrada en la oscuridad total. Clara intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo al otro lado la estuviera bloqueando. Tiró con todas sus fuerzas, pero fue inútil. De repente, sintió una presencia detrás de ella. El susurro ahora era más fuerte, más cercano, como si estuviera justo a su lado. Clara no pudo evitar girarse, esperando lo peor. Pero no había nada, solo la oscuridad vacía del salón. Fue entonces cuando lo vio. A través del reflejo de la ventana, notó una figura oscura de pie en la esquina de la habitación. No podía distinguir ningún rasgo, solo la silueta, pero sabía que estaba mirándola. Clara retrocedió, tropezando con la mesa del comedor y cayendo al suelo. La figura se movió, lenta y deliberadamente, hacia ella. En un impulso de pura desesperación, Clara se levantó y corrió hacia la cocina. Cerró la puerta de un golpe y se apoyó contra ella, tratando de contener su respiración. Buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, sus manos temblorosas encontraron un cuchillo en el mostrador. Lo agarró con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. El susurro estaba ahora del otro lado de la puerta, una voz suave que se burlaba de ella, repitiendo su nombre una y otra vez. Clara sabía que no podría quedarse en la cocina para siempre, tarde o temprano tendría que enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechándola. Con el cuchillo en mano, decidió enfrentarlo. Respiró hondo y abrió la puerta de golpe, esperando atacar. Pero la figura había desaparecido. El pasillo estaba vacío, la casa sumida en un silencio absoluto. Clara no se dejó engañar. Sabía que no estaba sola. Avanzó con cautela hacia la sala de estar, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de algún movimiento. Pero no había nada. El susurro había cesado, como si la presencia se hubiera desvanecido. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez había terminado, sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible la empujara hacia atrás. Fue lanzada contra la pared, el impacto la dejó sin aliento. El cuchillo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. La figura apareció de nuevo, esta vez más clara, más definida. Estaba justo frente a ella, observándola con una intensidad que casi podía sentir.
Clara intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura levantó una mano, extendiendo sus dedos hacia su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se oscureció. Clara despertó horas más tarde, tirada en el suelo de la sala. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en un tenue resplandor. Se incorporó lentamente, sintiendo dolor en cada parte de su cuerpo. Miró a su alrededor, esperando ver la figura, pero no había rastro de ella. Todo parecía normal, como si la pesadilla de la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Pero Clara sabía que no había sido una simple ilusión. Algo había estado en la casa, algo que la había atacado, y no tenía idea de qué era o si volvería. Aterrorizada y exhausta, Clara agarró su teléfono, que ahora funcionaba, y llamó a su madre. No pudo explicar exactamente lo que había sucedido, solo que necesitaba que volvieran lo antes posible. Mientras esperaba, se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas y mirando fijamente la puerta, temiendo que la figura regresara en cualquier momento. Cuando su madre y su hermano finalmente llegaron, Clara se lanzó a sus brazos, sintiendo una oleada de alivio. No les contó toda la verdad, solo dijo que había tenido una noche horrible y que no quería volver a quedarse sola en la casa. Su madre, preocupada, accedió sin hacer más preguntas. Esa noche, Clara durmió con la puerta de su habitación bien cerrada y la luz encendida. Pero el miedo no la abandonaba. Sabía que lo que fuera que la había visitado podía regresar en cualquier momento. Y la próxima vez, tal vez no tendría tanta suerte. Desde entonces, Clara nunca volvió a estar sola en casa. Pero el susurro, suave y persistente, aún la perseguía en sus sueños, recordándole que, en la oscuridad, algo siempre estaba observando, esperando el momento oportuno para volver. La noche se había instalado sobre el pequeño pueblo como una densa manta de terciopelo negro. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, casi ahogadas por las luces lejanas de la ciudad. Laura se encontraba sola en su casa, una pequeña cabaña de madera al borde del bosque, lo suficientemente lejos de los vecinos para que el silencio fuera absoluto. Solo el sonido ocasional del viento entre los árboles rompía la quietud, haciendo que las ramas crujieran como si murmurasen secretos antiguos. Había terminado de estudiar hacía una hora y decidió que era momento de relajarse un poco antes de dormir. Sus padres habían salido de viaje por el fin de semana, y aunque le insistieron que se quedara con su abuela, Laura prefirió disfrutar de un par de días de libertad. Después de todo, tenía 17 años y sentía que ya podía cuidar de sí misma. Se preparó una taza de té y se acomodó en el sofá, envolviéndose en una suave manta. Encendió el televisor, buscando algo con que distraerse, pero no lograba concentrarse. Había algo en el ambiente que no la dejaba estar tranquila, como si una sombra acechara justo fuera del alcance de su vista. Intentó ignorar esa sensación y se dijo a sí misma que era solo su imaginación. Había visto demasiadas películas de terror últimamente, eso era todo. Sin embargo, el nerviosismo comenzó a asentarse cuando el televisor empezó a hacer un extraño zumbido, como si algo interfiriera con la señal. La imagen se distorsionó por un instante, y Laura apagó el aparato de inmediato, sintiendo una punzada de temor en su estómago. Decidió que lo mejor sería irse a dormir. Mañana sería otro día, y con la luz del sol, se reiría de su propia estupidez. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo su peso. La casa estaba demasiado silenciosa, y sus propios pasos resonaban con un eco que no recordaba haber oído antes. De pronto, tuvo la sensación de que alguien la estaba observando. Se detuvo a mitad de la escalera, su corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba, pero no había nada, solo el viento. Con un suspiro de alivio, llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se metió rápidamente en la cama, envolviéndose en las mantas como si fueran una barrera contra el miedo que comenzaba a invadirla. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, un ruido sordo resonó en la planta baja. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiese caído. Laura se quedó paralizada, escuchando atentamente. El sonido no se repitió, pero la inquietud creció en su pecho.
Su primer impulso fue ignorarlo, pero no podía. Si era un ladrón, debía hacer algo. Si era solo su imaginación, al menos confirmaría que estaba sola. Tomando una linterna de su mesa de noche, salió de la habitación con pasos cautelosos. La casa estaba a oscuras, y la luz de la linterna parecía apenas arañar la penumbra que lo envolvía todo. Cada sombra parecía moverse con vida propia, pero Laura continuó, obligándose a no pensar en lo peor. Al llegar a la planta baja, no vio nada fuera de lugar. Todo parecía estar en su sitio. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero entonces notó algo extraño en la cocina. La puerta del frigorífico estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que un débil resplandor iluminara el suelo. Pero ella estaba segura de haber cerrado bien la puerta cuando tomó el té. Se acercó con cuidado, tratando de no hacer ruido. La puerta se cerró lentamente, como si algo invisible la estuviera empujando desde el interior. Laura tragó saliva y se armó de valor para abrirla del todo, con la linterna en alto. El frío aire del frigorífico la envolvió, pero no había nada fuera de lo normal. Frunció el ceño, más confusa que asustada en ese momento, y cerró la puerta con firmeza. Al darse la vuelta, el sonido de una risa suave, apenas un susurro, hizo que su corazón casi se detuviera. No era un sonido alegre, sino algo oscuro y perturbador, como si el propio aire se estuviera burlando de ella. Laura apuntó la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera siendo acechada por algo que no podía ver. Decidió que ya había tenido suficiente por una noche. Subiría a su habitación, se encerraría y esperaría a que amaneciera. De ninguna manera iba a quedarse allí abajo un segundo más. Mientras subía las escaleras, escuchó otro sonido, como un arrastre, proveniente de la sala de estar. No quiso mirar, no quiso saber qué lo causaba, pero su cuerpo se movió por sí solo, girando la cabeza lentamente. Allí, en el reflejo del espejo que colgaba en la pared, vio una figura alta y delgada, de pie, justo detrás de ella. Gritó y corrió, subiendo los escalones de dos en dos, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Cerró la puerta de su habitación de golpe y la atrancó con una silla, temblando incontrolablemente. Su respiración era errática, y el miedo la hacía pensar irracionalmente. Había visto algo, lo sabía. Algo que no debería estar allí. Con el corazón martilleándole en el pecho, se arrojó bajo las mantas, aferrando la linterna como si fuera un talismán contra la oscuridad. Pero la luz no podía apagar el miedo que sentía. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en su casa? Intentó razonar consigo misma, pero la imagen en el espejo seguía grabada en su mente. No se atrevía a salir de su habitación, ni siquiera a mirar hacia la puerta. El silencio en la casa se había vuelto opresivo, cada segundo que pasaba se hacía más largo que el anterior. Pasaron los minutos, quizás horas, y Laura permanecía despierta, escuchando cada pequeño sonido. El tic-tac del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio, pero entonces notó algo más. El reflejo de la luna llena en el espejo de su habitación parecía más brillante de lo que recordaba. No era normal, algo estaba mal. Se armó de valor y giró la cabeza lentamente para mirar el espejo. Su propia imagen la devolvía la mirada, pero entonces se dio cuenta de algo aterrador, su reflejo no estaba temblando como ella. Estaba quieto, demasiado quieto. Su rostro, aunque era el suyo, no mostraba el pánico que ella sentía. Su corazón dio un vuelco cuando comprendió lo que estaba viendo. El reflejo estaba sonriendo. De pronto, el reflejo levantó una mano y la movió lentamente, como si la estuviera saludando. Laura retrocedió, chocando contra la pared, sin poder apartar la vista del espejo. El miedo se convirtió en un terror puro, visceral, cuando el reflejo comenzó a moverse por sí solo, dando un paso adelante, como si intentara salir del espejo. Quería gritar, pero el sonido no salía de su garganta. Quería correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. Entonces, el reflejo dejó de moverse, y por un breve momento, todo quedó en silencio, como si el tiempo mismo se hubiese detenido.
De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe y el reflejo desapareció en un instante, como si nunca hubiese estado allí. Laura quedó paralizada por el terror, esperando ver quién o qué había abierto la puerta. Pero la habitación estaba vacía. Todo parecía estar en su lugar, excepto por el espejo, que ahora solo mostraba su verdadero reflejo, pálido y aterrorizado. Respiró profundamente, intentando calmarse, diciéndose que solo había sido su imaginación. Pero cuando se levantó de la cama, notó algo en el suelo, justo en el umbral de la puerta. Era una marca, una huella húmeda, como si alguien hubiera estado allí de pie, observándola. Laura dio un paso atrás, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella una vez más. La huella no pertenecía a un ser humano. Era alargada, delgada, y lo peor de todo, parecía que salía del espejo. Laura decidió que debía salir de la casa, buscar ayuda, cualquier cosa para escapar de esa pesadilla. Agarró su teléfono y llamó a sus padres, pero la señal estaba cortada. No había manera de comunicarse con nadie. Estaba completamente sola. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Tenía la esperanza de que si se movía lo suficientemente rápido, lo que fuera que estuviera acechándola no tendría tiempo de atraparla. Pero al llegar al vestíbulo, sintió un frío intenso, tan penetrante que le dolieron los huesos. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándola en una oscuridad absoluta. Solo la linterna en su mano le proporcionaba algo de visión, pero su luz era débil, casi inútil en ese momento. Laura abrió la puerta principal, pero algo la detuvo. Había alguien en el umbral. El terror la envolvió como una nube negra. Una figura oscura, alta y delgada, bloqueaba su salida. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada, fija en ella, hambrienta. Laura retrocedió, temblando de pies a cabeza, mientras la figura daba un paso adelante, entrando en la casa. Su mente se llenó de imágenes de horror, recuerdos distorsionados de la figura en el espejo, y entonces comprendió la verdad. No era una persona, ni siquiera un ser vivo. Era algo antiguo, algo que había esperado durante mucho tiempo, atrapado entre el mundo de los reflejos y el nuestro. Con cada paso que daba hacia ella, el aire se volvía más frío, y su linterna comenzó a fallar, parpadeando erráticamente. Laura sabía que no podía escapar. Pero entonces, en un último acto de desesperación, apuntó la linterna hacia la figura y presionó el botón para encender el modo intermitente. La figura se detuvo de repente, como si la luz la hubiera herido. Emitió un gruñido bajo, casi como un lamento, y dio un paso atrás, cubriéndose el rostro. Laura aprovechó la oportunidad y corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas. Sentía que el terror la devoraba, pero la esperanza de escapar la impulsaba. Al salir al exterior, sintió el viento frío y húmedo en su rostro, y corrió sin mirar atrás. No sabía hacia dónde iba, solo quería alejarse de esa cosa, de esa casa que ahora parecía maldita. Corrió por el camino de grava, adentrándose en el bosque, sin importarle lo oscuro y peligroso que era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a la casa de su abuela. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a desmoronarse por el miedo y el agotamiento. Su abuela abrió la puerta, alarmada por la expresión de terror en el rostro de su nieta. Sin decir una palabra, Laura se lanzó a sus brazos, temblando. Pasaron los días, y aunque Laura intentó explicarle a su abuela lo que había sucedido, las palabras parecían no ser suficientes. Su abuela la escuchó con paciencia, pero Laura sabía que no le creía del todo. Sin embargo, no la obligó a regresar a la casa. Sus padres volvieron del viaje, preocupados por la llamada de la abuela. Laura les contó su experiencia, pero ellos, al igual que la abuela, creyeron que había sido producto del estrés, de la soledad en la casa. Finalmente, sus padres la acompañaron a recoger sus cosas. Laura no quería volver, pero no tenía otra opción. Cuando llegaron a la casa, todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Laura notó algo extraño en el espejo del pasillo. Estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera pasado un paño por él con mucho esmero. Ella se acercó,
observando su reflejo con cautela. Todo parecía normal, hasta que, por un breve instante, vio algo moverse en el fondo, algo que no estaba en la habitación. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada allí. Su corazón latía con fuerza mientras sus padres recogían sus cosas. Quería gritarles que se dieran prisa, que salieran de esa casa lo antes posible. Y cuando finalmente salieron, Laura se prometió a sí misma que nunca volvería. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir en la casa de su abuela, notó algo extraño en el espejo del baño. Una sombra, apenas visible, parecía estar esperando, acechando justo fuera del alcance de su vista. Laura apagó la luz, cerró la puerta del baño y se metió en la cama, esperando que el sueño la arrastrara lejos de esa pesadilla. Pero en el fondo de su mente, sabía que aquello no había terminado. Sabía que lo que había visto en ese espejo aún la seguía, acechando, esperando pacientemente. Y cuando cerró los ojos, escuchó un suave susurro en la oscuridad, una risa suave, como la brisa que se cuela por una ventana entreabierta. Sabía que, tarde o temprano, volvería por ella. Marta había esperado esa noche durante semanas. Sus padres habían planeado una escapada de fin de semana para celebrar su aniversario, dejándola sola en casa por primera vez. Tenía 17 años, y aunque había estado sola en casa antes, esta vez era diferente. No habría vuelta de los padres al anochecer ni llamadas para asegurarse de que estaba bien. Solo ella, la casa y la libertad absoluta de un fin de semana entero. La casa estaba aislada, en las afueras de la ciudad, rodeada por un denso bosque que, durante el día, le daba un toque bucólico, pero que en la noche se transformaba en una masa oscura e impenetrable. A Marta nunca le había dado miedo estar sola, pero a medida que la tarde se fue convirtiendo en noche, un extraño sentimiento comenzó a apoderarse de ella, una incomodidad sutil que no lograba sacudirse. Al principio, intenté ignorar la sensación. Encendió todas las luces de la casa, puso su música favorita a todo volumen y se instaló en el sofá con su portátil. Pero no lograba concentrarse. La música, que normalmente le llenaba de energía, esta vez le parecía estridente, casi irritante. Cada nota se sentía fuera de lugar, como si alguien estuviera desafiando a propósito. Apagó la música, dejando que el silencio llene la casa. El silencio fue peor. Cada pequeño crujido de la casa, cada susurro del viento fuera, resonaba en sus oídos con una intensidad casi insoportable. Se levantó del sofá y fue hacia la cocina, buscando algo para picar, algo que la mantuviera ocupada. Mientras rebuscaba en la despensa, un sonido sordo vino desde arriba. Se detuvo en seco, congelado, con una bolsa de papas fritas en la mano. Era como si algo hubiera caído en el piso de arriba, un golpe suave pero distintivo. Su primer pensamiento fue que había sido su imaginación, o quizás el ruido de la casa asentándose. No obstante, un segundo golpe, más fuerte y más claro, la hizo dudar de esa explicación. Marta tragó saliva, su boca de repente seca. Se obligó a recordar que estaba sola en casa, que no había nadie más ahí. Solo ella. Cerró la despensa y se dirigió lentamente hacia las escaleras, sus pasos resonando en el silencio de la casa. Cada escalón crujía bajo su peso, el sonido amplificado en su mente. Al llegar al segundo piso, el aire parecía más denso, más pesado. Las sombras en el pasillo se estiraban y retorcían con la tenue luz que provenía del vestíbulo. Se quedó quieta, escuchando. Nada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. No seas tonta, Marta, murmuró para sí misma, tratando de infundirse valor. Comenzó a caminar por el pasillo, pasando por las puertas cerradas de los dormitorios. El golpe había venido de aquí, estaba segura, pero ¿de dónde exactamente? Pasó junto a la puerta de su habitación y la de sus padres, deteniéndose frente a la del baño. Allí, en el suelo, había una botella de champú tumbada, el líquido derramado formando un carbón viscoso. Marta sospechó de alivio. Debió haberla dejado mal colocado y cayó sola. Se inclinó para recogerla cuando escuchó otro sonido. No fue un golpe esta vez, sino algo mucho más sutil,
un susurro. Vino de su derecha, desde la habitación de sus padres. Se enderezó lentamente, el champú olvidado en su mano, y giró la cabeza hacia la puerta cerrada. El susurro se repitió, más claro ahora, casi humano, pero no lograba entender las palabras. Sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El instinto le decía que se alejara, que bajara las escaleras y saliera de la casa, pero algo la mantenía clavada en el suelo, una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Con la mano temblando, giró lentamente el picaporte y empujó la puerta. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí segundos antes. El susurro se desvaneció en cuanto abrió la puerta, y lo único que escuchó fue su propia respiración, rápida y entrecortada. Marta recorrió la habitación con la mirada, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Todo parecía normal, la cama perfectamente hecha, el armario cerrado, la ventana ligeramente abierta, dejando que la cortina ondeara suavemente con la brisa nocturna. Pero había algo que no encajaba, algo que su mente no podía identificar pero que sus instintos percibían claramente. Decidió que había sido suficiente. Cerró la puerta y bajó las escaleras casi corriendo, su corazón latiendo en sus oídos. Necesitaba salir, respirar aire fresco, alejarse de aquella casa por un momento. Cogió su chaqueta del perchero y abrió la puerta principal. El aire de la noche era fresco y revitalizante, una brisa que parecía lavar sus miedos, aunque solo fuera un poco. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando con una intensidad inusual, pero el bosque a su alrededor era una masa oscura y silenciosa. El camino de entrada, normalmente reconfortante, parecía estirarse hacia la nada. Se apoyó contra la puerta, mirando hacia el bosque, tratando de calmarse. Pero entonces, lo vio. Al principio pensé que era una sombra, un juego de luces y oscuridad, pero pronto se dio cuenta de que había alguien de pie al borde del bosque, apenas visible entre los árboles. La figura era alta, esbelta, y aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, Marta podía sentir que la observaba, que sus ojos estaban fijos en ella. El miedo que había logrado contener dentro de la casa explotó en su pecho, inundando su mente con un pánico absoluto. Retrocedió, casi tropezando al intentar cerrar la puerta. La figura no se movió, solo se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Marta logró cerrar la puerta de un golpe y corrió hacia la sala, su mente buscando desesperadamente una solución. No había nadie cerca a quien pudiera llamar. No había vecinos a quienes recurrir. Estaba sola. Cogió su móvil y marcó el número de su mejor amiga, Carla, con manos temblorosas. Necesitaba oír una voz familiar, algo que la conectara con la realidad, con la seguridad. Pero el teléfono solo sonó y sonó, sin respuesta. Colgó, maldiciendo su mala suerte, y luego decidió hacer lo que cualquier persona sensata haría, llamar a la policía. Sin embargo, cuando fue a marcar, el teléfono se apagó de repente, la pantalla se quedó negra. Lo intenté encender de nuevo, pero no respondió. «No puede ser», exclamó, su voz quebrándose. Dejó el móvil sobre la mesa y miró a su alrededor, como si la respuesta a su situación estuviera en alguna parte de la habitación. Entonces, el susurro volvió, pero esta vez fue más fuerte, más claro, y provenía del piso de abajo, del sótano. Marta sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. El sótano había estado cerrado desde que tenía memoria. Sus padres siempre le habían dicho que era un lugar peligroso por las escaleras empinadas y viejas. Nunca había tenido una razón para ir allí, y ahora, la mera idea de hacerlo le parecía absurda y aterradora. Sin embargo, el susurro persistió, como si la llamara. Contra todo instinto, Marta se encontró caminando hacia la puerta del sótano. Sus pies se movían como si no fueran suyos, su mente nublada por el miedo y la curiosidad mórbida. Abrió la puerta del sótano, que cruzó ominosamente, revelando una oscuridad que parecía más densa que la misma noche. Dudó por un momento, pero el susurro volvió a invitarla, casi suplicante. Dio un paso adelante, luego otro, y comenzó a bajar las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso, el sonido reverberando en la estrecha escalera.
Al llegar al pie, se encontró en un espacio casi completamente oscuro, salvo por un débil resplandor que emanaba de una esquina. Avanzó hacia la luz, con el corazón martilleando en sus oídos. En la esquina, encontró una pequeña lámpara de aceite encendida, iluminando apenas un rincón del sótano. Frente a la lámpara, en el suelo, había un cuaderno viejo y polvoriento. Marta se agachó lentamente, su mano temblando mientras recogía el cuaderno. Lo abrió con cuidado, las páginas amarillentas crujieron bajo sus dedos. Estaba escrito a mano, con una caligrafía pequeña y apretada que le resultaba vagamente familiar. El susurro, ahora más claro que nunca, provenía del mismo cuaderno, como si las palabras escritas cobraran vida. La primera página tenía solo una frase, escrita con tinta roja. No estás sola. Marta sintió que el mundo a su alrededor se estrechaba, como si la oscuridad del SOT. Años se estaba arrastrando hacia ella, envolviéndola. El cuaderno cayó de sus manos, y ella se dio la vuelta, tratando de encontrar la salida. De repente, las luces de la casa parpadearon y luego se apagaron, asumiendo el sótano en una oscuridad total. Marta no podía ver nada, solo sentía el frío sudor en su frente y el palpitar frenético de su corazón. En el silencio, el susurro se transformó en un grito sordo, un sonido agonizante que la rodeaba. Con un grito ahogado, Marta corrió hacia las escaleras, tropezando y cayendo en su prisa. Finalmente, llegó al pasillo del primer piso, buscando desesperadamente una fuente de luz. Subió una linterna que encontró en una caja, la luz creando sombras monstruosas en las paredes. Su mente estaba a punto de estallar de pánico. Decidió que debía salir de la casa, alejarse de todo esto, pero en el instante en que abrió la puerta principal, una presencia invisible la detuvo. Algo invisible la empujó hacia adentro, cerrando la puerta con un golpe retumbante. El pánico se convirtió en desesperación. Marta intentó forzar la puerta, pero no se movía. La casa estaba en silencio de nuevo, solo roto por el sonido de su respiración entrecortada. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba pasando. Entonces vio un papel colgado en la pared de la entrada, un mensaje garabateado con tinta negra. No puedes escapar. Las palabras parecían burlarse de ella, y en ese momento, comprendió que la casa no solo estaba viva, sino que parecía tener una conciencia propia. El cuaderno, el susurro, la figura en el bosque, todo había sido una trampa, una ilusión diseñada para mantenerla atrapada. Marta se dejó caer al suelo, la desesperación apoderándose de ella. Su mente estaba en caos, su respiración agitada. Entonces, una mano fría y suave tocó su hombro. Se giró lentamente, con lágrimas en los ojos. Ahí estaba, de pie en la penumbra, la figura alta y esbelta del bosque. Esta vez, su rostro estaba visible, y lo que vio hizo que el grito de Marta se ahogara en su garganta. El rostro era una mezcla de rasgos que no se podía identificar claramente, pero sus ojos eran negros, vacíos, como pozos sin fondo. La figura se inclinó hacia ella, su boca moviéndose sin emitir sonido. Marta podía sentir el peso de su mirada, la presión invisible que la mantenía en el suelo. Una risa suave, casi imperceptible, se escuchó en la oscuridad y Marta comprendió que no había escapado. La casa, el cuaderno, el susurro, todo había sido una trampa, y ella había caído en ella sin ninguna posibilidad de salida. En el último momento, antes de que el terror absoluto la envolviera por completo, Marta vio una luz brillante en la distancia. Era la luz de los faros de un coche, acercándose a la casa. Se dio cuenta de que no estaba completamente sola. Había una oportunidad, una última oportunidad para escapar de la sombra del silencio. Con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó y corrió hacia la puerta principal, dando un último grito de ayuda. En el instante en que el coche llegó a la entrada, la puerta se abrió y la luz invadió la casa, disipando la oscuridad. La figura se desvaneció en un susurro, y la casa quedó en un silencio de nuevo. Marta fue recibida por la policía, que rápidamente verificó la casa y la encontró en estado de shock. Nadie entendió qué había sucedido, y las investigaciones no revelaron nada fuera de lo común. Pero Marta sabía la verdad. Sabía que había algo en esa casa,
algo que nunca debería haber sido liberado. Algo que aún estaba esperando, acechando en la oscuridad, buscando a la próxima víctima de su terror. Y así, aunque Marta fue rescatada, la casa permaneció allí, en el bosque, silenciosa y oscura, esperando.